Este podcast llega a usted por cortesía de la Confederación Patronal de la República Mexicana, www.coparmex.org.mx. Estimados amigos, Coparmex respalda el llamado para que los mexicanos nos abstengamos, a menos que sea indispensable, de viajar al estado de Arizona en Estados Unidos, como protección y protesta contra su ley SB 1070, violatoria de los derechos humanos. Esta ley antimigrante contradice los preceptos de la Constitución estadounidense y los derechos humanos esenciales, porque se fundamenta en la discriminación. Criminalizar de esta forma el fenómeno migratorio es un grave error. Resulta ineficaz para controlarlo y fomenta la intolerancia, el racismo, el abuso y la tensión social. La indignación popular, las manifestaciones y la resistencia civil que se han presentado en ambos países debe ser un acicate para marcar un punto de inflexión en la problemática migratoria, que tiene que volver a ser prioridad para cada país y de la agenda binacional. Los pueblos de Estados Unidos y de México no deben permitir que una ley con claro trasfondo electoral afecte las relaciones bilaterales y, lo más importante, los derechos elementales de toda persona, sea cual sea su estatus migratorio. Es hora de que nuestros gobernantes cumplan con su deber, coordinándose para implementar soluciones de fondo a este problema común. El TLC permite que los productos fluyan libremente entre nuestras fronteras, pero tenemos que pasar a la siguiente etapa, que solucione el problema migratorio. Es momento de impulsar un tratado amplio en este sentido. Esto permitiría que cientos de miles de familias que están separadas se reúnan y evitar las muertes de miles de personas que tratan de cruzar el desierto en busca de mejores oportunidades. No es justo que siga creciendo el contrabando, el tráfico de armas y de dinero ilegal y al mismo tiempo millones queden expuestos a leyes retrógradas como la SB 1070. Nuestro país ha demostrado su disposición para cooperar y asumir responsabilidades compartidas. Exhortamos a nuestro gobierno para mantener esta política, reforzando el impulso para que en Estados Unidos se apruebe una reforma migratoria completa. Por su parte, el Estado mexicano también tiene que redoblar su compromiso con la protección de los derechos humanos y con su obligación primordial, garantizar la seguridad física y patrimonial de los ciudadanos. No existe mejor forma de darle fuerza y calidad moral a la voz de nuestra nación en el extranjero. En México ha habido avances muy importantes en materia de derechos humanos. Sin embargo, también existe un grave problema de discriminación, incluyendo la de género y la que sufren los migrantes centroamericanos que constantemente son víctimas de abusos. En algunos estados persisten los rezagos en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en un marco de aguda marginación en sectores como la población indígena. Todavía no puede decirse que los abusos contra los derechos humanos están erradicados. Hoy, México es considerado como uno de los principales países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo. En nuestro país, actualmente se cometen más de 13 millones de delitos al año y gran parte quedan impunes. Bajo estas condiciones, 7 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros, pero solo 4 de cada 10 confían en los ministerios públicos. Ante la ineficiencia del sistema de procuración de justicia, 78% de las víctimas de la delincuencia no denuncian. Nuestros políticos hacen bien en deplorar leyes abusivas como la aprobada en Arizona, pero también deben cumplir con la parte que les toca para que en México se consolide el Estado de Derecho y se garantice plenamente los derechos humanos. Exijamos a nuestros legisladores que aprueben una reforma laboral que propicie la generación de empleos. En lo que va del año, se alcanzó la mayor generación de empleos en 17 años para un cuatrimestre. La economía se recupera de la caída del 2009. Sin embargo, no es suficiente. Necesitamos crear cuando menos 800,000 empleos anuales para los jóvenes que se incorporan cada año al mercado laboral.
Lamentablemente, en el periodo ordinario de sesiones del Congreso que acaba de concluir, otra vez quedaron pendientes la ley contra el secuestro, la incorporación del concepto de derechos humanos en la Constitución y una nueva ley de seguridad nacional. Necesitamos darle certeza al trabajo y a la dedicación de nuestro ejército. Coparmex rechaza enérgicamente cualquier atentado contra los derechos humanos y más aún si se pretende darle carta de derecho como ocurre con la ley SB 1070. Una vez que se abran las puertas al menosprecio de la persona humana, no hay límites al deterioro social que puede generarse. En la historia de la humanidad hay suficientes lecciones al respecto. No consintamos que ocurra con nuestra gente, ni en México ni en ningún otro país. Al mismo tiempo, reiteramos nuestro llamado para que al Congreso de la Unión convoque a un periodo extraordinario de sesiones a fin de que se aprueben las reformas de fondo que urgen en México. No existen razones válidas para que se vulneren los derechos humanos ni tampoco para postergar las soluciones a los problemas más sentidos de la sociedad. Sigamos trabajando para mejorar la realidad que viven todos los mexicanos, en México o en cualquier parte del mundo. Contamos con el respaldo de nuestras federaciones, centros empresariales, delegaciones y representaciones. Reciban un saludo afectuoso.